Dice en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Esta última parte es la que quería rescatar en cuanto a los cánticos con gracia, cantando salmos e himnos al Señor. Qué bello que es ver una iglesia, una congregación que se reúne no solamente para escuchar al Señor en la voz de sus pastores, para tener un tiempo de oración y un tiempo donde disfrutamos también a nivel aún social, ¿no es cierto? Sino también una familia, una iglesia que viene a adorar juntos, todos juntos, a nuestro Dios como Él lo establece, ¿no? Él dice en muchas partes en la palabra que le alabemos con nuestros labios, que lo hagamos con instrumentos, que lo hagamos con nuestras palmas, que la alabanza no tan solamente es a través de la expresión del canto, ¿no? Porque ahora voy a leer una definición de alabanza, pero parte de la alabanza es el canto. Y qué mejor que venir a hacerlo y en familia. Por eso es que la escuela bíblica la tenemos luego de la alabanza, para que los niños sean parte de la iglesia, para que ellos no queden ahí sentaditos, sino les invitemos también en el momento de la alabanza que ellos se paren y también le canten al Señor. Porque así el Señor lo establece, porque lo dice en un modo imperativo, vamos a decir, ¿no? No tan solamente como una invitación, sino como parte del culto a nuestro Dios, es la alabanza también a través de las canciones. Y una definición de alabanza dice, la alabanza a Dios es el acto de reconocer, proclamar y bendecir las virtudes, grandeza, belleza y gloria tanto de Él como de sus obras. Y eso se manifiesta a través de nuestras bocas, a través de nuestros actos, a través de nuestras decisiones. Todo ello o alaba al Señor o lo empequeñece en nuestras vidas, ¿no? De acuerdo a cómo nosotros nos manejamos, si es realmente en Cristo o hay por ahí un dejo de el yo todavía que va dominando, ¿no es cierto?, nuestra forma de actuar y nuestra forma de pensar. Pero el Señor, no nos desanimemos, porque el Señor cada día nos santifica, cada día nos instruye, nos enseña, para que nosotros entonces podamos caminar como Él quiere, y eso trae muchísimos beneficios. Primero que nada, alaba a Dios, junto con las canciones como cantamos aquí, alaba a Dios todos esos actos y esas palabras y esas formas de pensar, y también purifica nuestra alma, bendice nuestra vida, bendice nuestro caminar, bendice nuestras familias, se construye una familia más feliz, una familia pegada al Señor, edificada en Cristo, como es el lema de este año, ¿no? Así que los animo a que cada domingo vengamos 9:30 en familia a alabar al Señor, para que luego los niños tengan su espacio, sí, y nosotros tengamos lo nuestro, pero luego a la salida salgamos todos plenos y llenos del Señor. El título del mensaje de esta mañana es ¿Dónde irá mi alma el último día? ¿Dónde irá mi alma el último día? ¿A qué último día se refiere? Y el último día de tu vida. ¿Cuál es? Y no lo sé, pero ¿dónde irá? Ese es el punto, no cuándo sea. Salmos 48:14, vamos a leer un solo versículo y vamos a orar, si usted me acompaña, para analizar brevemente esta promesa y después entrar en el análisis exhaustivo a nivel personal, individual, cada uno, porque este mensaje es apuntado a cada uno de los oyentes para que usted se responda la pregunta que cuando llegue el último día de su vida, que no lo sabe, pero sí sabe que habrá un último día, pueda saber con certeza dónde irá su alma. Así como lo prometimos el mensaje anterior,
de que íbamos a hablar de este tema. Y dice, porque este Dios, Salmos 48:14, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Más allá de la muerte. Amén. Padre querido, Dios del cielo, gracias en esta mañana por este hermoso culto, por este hermoso tiempo. Qué regocijo ver los niños, estar en ayuno, en oración con los hermanos. Señor, estar adorando, celebrando, reconociendo tu gracia sobre cada ministerio de la iglesia y todo lo que se está preparando para edificar bien la casa. Gracias, Padre, por tanto amor no merecido sobre nosotros. Gracias, Padre, porque nos ayudas a mirar con fe en medio de las tribulaciones, circunstancias y amenazas del enemigo. Pero también, Señor, alegría, entusiasmo, regocijo, gratitud y capacidad de arrepentimiento para reconocer nuestros errores. Padre, gracias porque hoy estamos aquí celebrando, cantando, adorando y aprendiendo ahora. Por eso te ruego, abre nuestro oído para oír con la ayuda de Dios, asimilar tu palabra y saber en el último día cada uno de nosotros a dónde irá nuestra alma. Señor, gracias porque tú eres Dios, Dios nuestro, eternamente y para siempre, y por eso te adoramos, te alabamos en el nombre de Jesucristo y decimos juntos con alegría, amén. Amén. Tome ahora su asiento, por favor. Fíjese cómo el salmista se apropia, digámoslo así, de Dios. Es nuestro Dios, este Dios, el Dios de la Biblia. Este es Dios nuestro. Y hace una especie que es típico en el Antiguo Testamento, como una redundancia, pero con dos formas de decir lo mismo. Eternamente es para siempre, y para siempre es eternamente. De eso se trata. Ahora, esto lo dice alguien que está seguro de su último día. Está seguro dónde irá su alma, porque dice, este Dios, el Dios de la Biblia, es mi Dios y es nuestro Dios, el Dios de su pueblo, y Él, ese Dios, es el que nos guiará, no solamente en esta vida donde necesitamos guía, sino en el más allá, como se suele decir, donde no sabemos un poco ni medio nada tampoco, ¿no? ¿Cómo es el camino para llegar al cielo? ¿Usted conoce alguna señal, algo? Medio así por encima, lo que la Biblia vagamente revela de los minutos posteriores a la partida de nuestra alma. Un ejemplo, recuerda cuando Jesús habla, y lo vamos a citar hoy también, ¿no? Recuerda cuando Jesús enseña de la historia de el rico que hacía banquete cada día con esplendidez en su casa y la pasaba fantástico. Y en contraste, a la puerta de la casa había un mendigo con su cuerpo lleno de llagas, que los perros lamían, y dice que el mendigo murió. Nada más. Y el rico murió y fue sepultado, dice. Pero hasta ahí vemos una pequeña diferencia. El rico murió y fue sepultado, y cuando leemos dice, y Lázaro murió, y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Los ángeles. Entonces ya
le dice algo. Usted sabe que ese Lázaro, que estaba donde estaba Abraham, donde estaban los salvos, entablan una conversación, luego una gran abismo de por medio entre lo que parecía ser del otro lado el lugar de tormentos, donde estaba el rico, perdido. Él había disfrutado en vida de muchos beneficios. No es que está mal ser rico, el problema no era que era rico o pobre, el problema era que no era salvo. ¿Correcto? La Biblia no condena a ser rico, la Biblia condena a los que están perdidos en sus pecados, a los que no tienen la justificación de sus pecados. Dice que este hombre había muerto allí y estaba en tormentos, mientras Lázaro estaba en reposo y aparentemente había comunicación, pero este hombre fue arrojado, o cayó, fue sepultado y su alma fue a ese lugar de tormento. Pero Jesús enseña que Lázaro fue llevado por ángeles. Entonces ya sabe por lo menos que una persona cuando muere, los ángeles de Dios la vienen a buscar para llevarla al lugar de reposo, al paraíso, al descanso. Eso ya lo sabe. Ahora lo sabe si no lo sabía. Entonces, si usted tiene duda, ¿y qué va a pasar en el minuto inmediato posterior que mi alma salga de mi cuerpo cuando yo me muera, cuando los médicos o quien sea me declaren fallecido? ¿Qué va a pasar? Bueno, seguramente vendrán 1, 2 ángeles, hablaba en plural, por lo menos 2 o más, que me escoltarán hasta el lugar de reposo, donde me reuniré con el resto de los salvos, los santos, donde veré a todos aquellos que han sido redimidos de todas las edades, llegando hasta el tiempo de Adán y Eva. Allí encontraré a todas esas personas que están esperando que Cristo establezca el reino en la tierra para ser resucitados y reinar con Él, la iglesia, no particularmente. Pero vivir en cuerpo y alma, por ahora sin cuerpo, ahora en este momento sin cuerpo físico, pero luego en el día de la resurrección de los muertos con un cuerpo físico glorificado. ¿Está? Pero no significa estar en el paraíso o estar en el lugar de reposo o en el seno de Abraham, estar inconsciente o estar dormido, porque de hecho se muestra que ni Abraham ni el otro que estaba en el lugar de tormento estaban inconscientes o dormidos. No están dormidos, están conscientes y despiertos, pero sin cuerpo. ¿Cómo es eso, pastor? No sé, pero la Biblia lo dice que es así y punto. ¿Está? Bueno, entonces usted ya sabe ahora dónde va. Ahora el punto es, ¿y yo? Bueno, es ahí donde vamos. Pero antes debe saber algo para que ninguna de estas enseñanzas modernas, ni antiguas, ni fruto de la cultura, ni inclusive algún profeta medio raro, que los hay, mujeres, sobre todo un par de mujeres, que suelen tener experiencias, según dicen, que descienden al infierno para liberar almas del infierno, o retroceden en el tiempo para ir a la niñez de la persona, a liberarla, ¿no? Por el poder de Dios, en el espíritu, viajan, una multitud de sandeces, como el tren que cruza los Estados Unidos de América, ese tren que cruza largo así, de todas mentiras una detrás de la otra, ¿no? Y la gente, mucha gente lo cree y muchos seguidores hay de eso, porque son obviamente los que arrastran más gente. Vos cuanto más mentís y cuanto más hábil sos para revestir la verdad, más oyentes vas a tener. Cuanto vos más franco seas y más Biblia transmitas, probablemente va a ser reducido el grupo de personas que te oigan, porque la palabra de Dios la gente no la quiere escuchar, la gente quiere escuchar cuentos, fábulas, que tengan sí la cobertura de Dios, de piedad, que tengas nombres importantes, ¿no? Nombres raros, nombres que son llamativos, porque somos los seres humanos curiosos por naturaleza y atrapados por la grandeza. ¿Vio cuando una persona tiene una chapa, un título? Nosotros por ejemplo, si un pastor es egresado de un seminario muy importante,
Seguramente le prestamos más atención que un pastor que simplemente es un pastor que tiene también llamamiento de Dios y que se ha instruido en la palabra, pero como el otro tiene una chapa, seguramente tiene más valor. Y quizá no sea así, porque yo les conté que hemos visto grandes hombres de Dios que se fueron al infierno porque ellos decidieron que no querían creer más en Dios. Y parecían grandes hombres a nivel de Billy Graham, ¿no? A ese nivel, ¿no? Y que muchas personas se convirtieron, pero la gente da más crédito a la reputación humana, al título y a la posición, que al simple llamamiento de Dios o la investidura pastoral y de maestro en un hombre cualquiera que no tiene quizá la preparación académica, pero sí el conocimiento y la revelación de Dios. Generalmente los hombres son desviados por esas cosas. Entonces todas estas cosas se aprovechan y arrastran miles de personas al error. Después se dan cuenta tarde, algunos demasiado tarde, cuando ya les pasó el último día. Qué triste eso, ¿no? Pero lo bueno es que usted está aquí. Amén. Para conocer y en tal caso, si algo está mal, enderezarlo para llegar al último día, como tenía el dibujito de la imagen, que se le acababan los escalones y después ¿qué? Bueno, dependía más o menos de lo que diga la Biblia. Pero debe saber algo de entrada, que después de la muerte la condición del alma es irreversible. Por lo tanto, si usted encuentra de estas predicadoras que dicen que van a buscar gente al infierno, son 2 veces más hijas del infierno que el diablo. ¿Está? No hay reversibilidad de la condición del alma en una persona. Porque Eclesiastés da una figura, y después lo vamos a ver, en el capítulo 11, verso 3, dice, en sentido figurado, pero aplica, si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. Esto es bien representativo de lo que en la vida muchas veces pasa. Hay cosas que son irreversibles. Irreversibles. No hay forma de cambiar. Cuando Salomón está hablando de esto, habla de muchas cosas que él viene nombrando que son irreversibles. Y usa el ejemplo del árbol que cae. Usted sabe que un árbol que se cae en las tormentas, ¿vio alguna vez usted acá en Córdoba, después de un tormentón cordobés, que un árbol defensa civil lo vuelva a plantar y poner en su lugar? No, agarra, lo corta y se lo lleva. En el campo, ¿qué pasa? Y si cayere o al sur o al norte, en el lugar que cayere, allí quedará. Usted va al campo y ve árboles caídos porque ha pasado un tornado y allí están. Nunca más se levantan. Eso habla a las claras de que la Biblia enseña una realidad, que hay cuestiones y condiciones en el ser humano que son irreversibles. Así queda para siempre. Hebreos 9:27 lo dice de manera más concreta, y de la manera que está establecido. No es opcional lo que está establecido. Si está establecido, por Dios está establecido, porque Él es el que establece las cosas. Algunas de estas profetas quieren cambiar, como le dije yo, las cosas que están establecidas por Dios. Fíjese cómo van en contra de la Biblia y la gente no se da cuenta. ¿Saben por qué la gente no se da cuenta? A ver quién adivina. ¿Por qué la gente que no se da cuenta por qué estas grandes profetas hablan lo contrario a la Biblia y no se dan cuenta? Porque es lo que quieren escuchar, pero por otro lado algo más sencillo, algo que hacen ustedes siempre, que están haciendo ahora. Leyendo la Biblia. No la leen. No la leen la Biblia. No la estudian. Escuchan cuentos, historias, fábulas. Y tienen un montón de videos que siguen. Y tienen miles de seguidores. Y si tiene miles de seguidores debe ser que es de Dios. Se supone, ¿no? Tiene el nombre de Jesús, tiene muchos seguidores y entremos. Es como en el restaurante. Si está lleno debe ser porque es bueno. Mire,
yo me acuerdo en Mar del Plata, algunas marisquerías que está llena de gente y pescado podrido vendían. Mariscos podridos vendían. Un asco. Y lleno de gente. ¿Por qué? Y porque tenía la fama, la marisquería de ser tan grande, pero un asco total. Generalmente el ser humano comete ese error. Dice, donde va la mayoría debe ser el camino correcto. Y la Biblia dice que el camino ancho, ¿dónde lleva? Y muchos son los que andan por él. O sea, insisto en esta mi frase, algo que acuñé yo, ¿no? Que la mayoría nunca tiene la razón, o por lo menos la mayoría de las veces. Así pasan las votaciones. Yo siempre me doy cuenta, la mayoría vota sus presidentes en el mundo. Y a los 2 años, más o menos un poco antes, ya se empiezan a quejar todos del presidente que votaron. ¿Pasa o no pasa? Entonces la mayoría no tenía la razón, porque ellos mismos se dan cuenta que se habían equivocado. Me doy cuenta en muchas áreas de la vida, que todos van donde va la mayoría. Yo le digo a usted vaya donde Dios dice que hay que ir en la palabra. No vaya donde va la mayoría. ¿Está? Donde hay mucha gente, una campaña, una iglesia, cuidado. Escuche lo que se predica y compárelo y fíltrelo con la Biblia. Si lo dice la Biblia está bien, pero si ya empieza a hablar tontera y soncera, usted huya de ahí porque lo único que va a hacer es envenenar su alma. Y está establecido para los hombres, insisto, que mueran una sola vez. Y después de esto, juicio. El juicio. ¿No hay reencarnación entonces? No. Usted no era antes una cucaracha, ni un elefante, ni un caballero de la Edad Media. Usted no era eso. No era ni Thor, ni Hércules, ni nada de eso. ¿Usted quién era antes? Nadie. Solamente en el corazón de Dios, ante la fundación del mundo, era usted quien es hoy. Amén. Lo lamento si usted se desconoce o se defraudó con usted mismo, pero bueno, es lo que quedó a causa del pecado, ¿no? Pero dele gracias a Dios porque Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. Vino a deshacer la obra que el diablo deshizo en mí y en usted por el pecado. Jesucristo la vino a deshacer, así que alabe a Cristo por esto siempre. Él vino a deshacer las obras del diablo. El desastre que hizo con su vida. Bueno. Eclesiastés 9:5 dice, porque los que viven saben que han de morir. ¿Verdad? Mucha gente vive como si nunca se fuera a morir. Mucha gente no tiene esa inquietud. Y cuanto más joven uno es, piensa que nunca se va a morir. Pero la Biblia dice, los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Habla bien claro de la condición de irreversibilidad después de la muerte. Y acá es donde vamos a una síntesis en Lucas capítulo 16, verso 23, que yo lo usé en la introducción del mensaje, que dice que este rico que había ido al Hades, fue sepultado y fue al Hades, y en el Hades alzó sus ojos, dice, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, se da cuenta que estaba consciente, podía hablar, podía comunicarse, dijo, Padre Abraham. Evidentemente era uno de los hebreos también, descendientes de Abraham, pero no era descendiente de Abraham según la fe, sino según la sangre. Por eso, papá, mamá, tu hijo no es salvo si vos sos salvo. Si Abraham fue salvo, sí, porque su fe le fue contada por justicia, dice, por lo tanto fue salvo. Y bueno, Jesús confirma que verán a Abraham en su seno y verán a los profetas, ¿no? Y ustedes estarán excluidos, le decía a muchos de los sacerdotes. Abraham le dice, ten misericordia de mí y envía a Lázaro. En esto, ¿qué ve usted? Que después de la muerte las personas se conocen.
porque dice, envía a Lázaro. Sabía que Lázaro estaba con él y lo conocía a Lázaro porque ese mendigo sucio todos los días estaba en la puerta de mi casa. Y lo conocía, pero nunca parece que le dio una moneda. Bueno, y le dice, para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Él estaba evidentemente en una condición de desesperación. Pero Abraham le dijo, hijo, una manera muy piadosa de hablarle a una persona como diciendo, hijo, yo sé que vos sos esto, pero acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Lo triste es que la condición de bienaventuranza del rico era temporal y la condición de sufrimiento de Lázaro también era temporal, pero después se convirtieron en eternas e irreversibles. Por eso si hoy, mi amado hermano o amigo que está hoy invitado aquí, usted quiere ser de los que están del lado de Abraham, necesita que Jesucristo salve su alma, necesita que Jesucristo le otorgue el perdón de sus pecados. Y si lo hizo ya, usted quisiese estar seguro, bueno, quédese un ratito más que le voy a mostrar 4 puntos que le van a contar si pertenece a ese grupo de personas que dicen, porque este Dios del que estamos hablando es Dios nuestro eternamente y para siempre, Él nos guiará aún más allá de la muerte. ¿Quiere decir esa frase usted también? Amén. Pero dice el verso 26, y lo que habla de la irreversibilidad de la condición. Además de todo esto, una gran cima con S, está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Evidentemente, no hay intercambio. Del lugar de reposo no va nadie al infierno y del lugar de tormentos no va nadie a reposo. No pueden. Esto revela claramente lo que decía al principio Salomón en el libro de Eclesiastés, si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán, y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que cayere, allí quedará. Si fuere al Hades, allí quedará. Si fuere al paraíso, al seno de Abraham, allí quedará. ¿Sí? Hasta la resurrección de los muertos. Usted sabe que el Hades es un lugar temporal, pero de muchos años hasta que llegue el juicio final, donde el Hades entregará a sus muertos y serán juzgados según sus obras, donde el mar entregará a sus muertos, y todos los que no se hayan inscritos en el libro de la vida serán arrojados junto con el Hades y su contenido al lago de azufre y fuego que ya es eterno, donde la llama nunca se apaga y el gusano de ellos nunca muere. A ese lago de azufre y fuego será echado el anticristo, el falso profeta y la Trinidad satánica, ¿no? Ahí el diablo y sus ángeles van a ir a parar allí también, al lago de azufre y fuego. Y eso será el lugar donde la llama nunca se apaga y el gusano de ellos nunca muere. Hablando de que un gusano come un cuerpo que nunca se consume. Es algo que quizá hoy no podemos llegar a asimilar porque habla de otro tipo de cuerpo capaz de soportar el tormento y otro tipo de cuerpo que estará en el cielo capaz de soportar el gozo continuo. ¿Sí? Hoy estamos un poco en el medio, entre tormentos y gozos, porque si usted tuviera gozo continuo, a usted las hormonas se le comenzarían a desordenar, le agarra un ataque al corazón y se muere. Y ahí sí, va a depender de su condición, de cómo esté, para saber cuando se le termine la escalera dónde va. Amén. No sé si usted ya sabe, pero seguimos adelante, ¿le parece bien? Bueno, ¿cómo sé entonces si pertenezco al grupo de personas que Dios les guiará más allá de la muerte o por la eternidad? ¿Quiere saberlo? Bien, vamos a ver 4 puntos que nos enseña la Biblia que son muy prácticos
y que evidencian esta condición. Alguno me puede decir, bueno, pero yo siento que voy al cielo. Bueno, yo le cuento que mucha gente dice lo mismo. También hay muchos que se llenan de dinamita el cuerpo y se hacen volar en 1000 pedazos, hacen volar un edificio y ellos están convencidos de que van al paraíso. Y es más, creo que les esperan unas 70 vírgenes o cuánto, no sé cuánto. No sé cuántas vírgenes son, si alguien sabe. Bien, bueno, pero son una buena cantidad. Ellos están seguros de eso. Y así otros que creen, ¿no? Creen sus cosas, están muy convencidos. Entonces, si usted me dice, no, pero yo siento que voy al cielo, porque el Espíritu Santo me da testimonio. Y el otro puede decir lo mismo, ¿eh? Le puedo asegurar que puede decir lo mismo con la misma firmeza que usted lo dice. No, pero yo con toda mi alma, y el otro también, no por nada, a ver si usted se pone un montón de dinamita y se hace volar en pedazos, a ver si tiene esa misma seguridad. Tengo un petardo, aunque sea en la mano, a ver si se anima, pero ¿entiende? O sea, estoy llevándolo al extremo para que usted vea que a ver si desafía el coraje y la valentía que tienen otros con esa misma certeza que es equivocada. Hay camino que al hombre le parece recto y su fin es camino de muerte. Y eso lo dice 3 veces en Proverbios. 3 veces. Hay gente que está muy convencida de dónde va y lo que hace. Entonces, bueno, pero deme algunas otras herramientas. Entonces, bueno, a eso vamos. Si entramos en el área de lo subjetivo, bueno, si vos crees que eso, bueno, algún día te darás cuenta. Muchos de los intelectuales que se encargaron de negar la veracidad de las Escrituras hoy se dan cuenta de que se habían equivocado. Pero ya cayó al sur o al norte, como cayó, así queda. Entonces ya es medio tarde. La idea sería estar listo ahora. ¿Sí? Punto número 1. Este es, creo que, el básico, elementar, y es muy importante tenerlo en cuenta. Pero esto es para que se evalúe usted, no para que evalúe el que tiene al lado, ¿sí? Sino para que se evalúe usted. Número 1. El amor sincero a los hermanos de la congregación me otorga seguridad referente a la condición eterna de mi alma. ¿Por qué digo esto? Porque en 1 de Juan 3:14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Pero no queda ahí. En que amamos a los hermanos. ¿Por qué sabemos? Porque amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida permanente en él. En esto hemos conocido el amor en que Él, Jesucristo, puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto otra vez conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo este amor por los hermanos al punto de que pongo mi vida por los hermanos, por mi congregación, esto no quiere decir que me caigan simpáticos todos los hermanos de la iglesia. Ay, hermanito, hermanito, besito acá y besito acá. Es un hermano tan amoroso que reparte besitos y caritas felices para todos lados. Eso no es amar. Amar significa compromiso, sacrificio, paciencia, desestimar muchas veces muchas cosas, soportar, ayudar, colaborar. Eso es amor. Sin esperar recibir nada. Si yo soy así o voy en ese rumbo,
usted dice, en esto aseguro mi corazón, y mi corazón no me está reprendiendo en que soy un odioso, que odio a todo el mundo, no quiero ver a nadie, a mí me tienen cansado todo lo de la iglesia, el pastor, su gente, todo esto. Si yo voy solamente para calmar mi conciencia a la iglesia, y tu corazón te va a reprender en el Espíritu Santo y no vas a poder tener esa seguridad. Ay, pero yo siento que soy salvo. Bueno, ya te conté que muchos también y van al infierno, la mayoría de las personas. El camino ancho, muchos van por él porque el camino ancho dice camino al cielo y es ancho. Y muchos andan por él. Pero ¿dónde termina ese camino ancho? En la perdición. Y dice camino al cielo. ¿Y el camino angosto qué cartel tiene? También el mismo cartel dice camino al cielo, pero realmente llega al cielo. Pero pocos son los que lo hallan. Bueno, el camino angosto tiene que ver con esto, básicamente, con ser un verdadero creyente que ama. Que no es perfecto, no. Que no ama con perfección absoluta, no. Pero sí sabe que en su corazón hay un deseo de contener, de ayudar, de cambiar aunque sea la condición del otro que quizá hasta le agrede, le desprecia, no le comprende. Pero trataría, si le fuere posible, como dice Pablo, darle los ojos o darle el corazón para que entienda que está equivocado, que está haciendo mal. Y se esfuerza por hacer bien a los hermanos de su congregación. Eso a usted le sirve, dice la Biblia, no es mi opinión. Dice la Biblia que si usted tiene amor sincero para con los hermanos de su congregación, porque no me diga, yo tengo un amor sincero para con los hermanos de Ucrania. Bueno, le creo. A ver, maniféstamelo. Ay, pero están muy lejos. Bueno, entonces empezá por casa, empezá por tus hermanos que están más cerca, no por los de Ucrania. Yo también amo a los de Ucrania, los de China, los de Rusia, amo a todos los hermanos en Cristo. ¿Cuánto aman a los hermanos rusos en Cristo? Amén. Y cualquiera. Ahora, ¿cuánto aman a los hermanos de Jesús es Vida Córdoba? ¿Cuánto aman al pastor Carlos? Más o menos, Ah, sí, pero yo amo al pastor y a mí me encantan sus prédicas. Ay, yo muero. Cuando pongo las prédicas, 3 horas estoy escuchando. Pastor Carlos, 5 minutos y no lo aguanto más. Bueno, no lo hago para que me escuche, ¿no? Porque si no me va a odiar más todavía. Bien, pero tengo este trabajo, ¿qué quiere que le haga? Dios me puso acá. El día que me echen me iré a juntar otra cosa. ¿Sí? Bueno, usted sabe entonces que usted no puede hablar de la boca para afuera. Tiene que amar en hecho y en verdad. Usted tiene que ser activo amador de su hermano. Un práctico amador que ama de manera práctica, concreta, efectiva. No es que anda repartiendo plata para todos lados. Yo cobré este mes, vamos a repartir plata porque tengo que ser salvo. Entonces repartí todo mi sueldo y me quedé con el 10%. Y del 10% le doy el 10% al Señor y ya me quedo con el 90% del 10%. O sea, me quedo de 9 pesos en el bolsillo. Eso no es amor. El amor es inteligente. El amor es práctico. El amor es sincero. Ese amor sincero, si verdaderamente comenzás a experimentarlo, la Biblia dice, confianza tenemos en Dios, porque nuestro corazón no nos acusa, o sea, nuestra conciencia no nos está acusando falta de amor. Bien. 2. Esta también es importante, son todas importantes. Según la relación que tenga con el pecado o la perspectiva que yo tenga con el pecado, evidenciará más claramente mi condición eterna. Evidencia la perspectiva que yo tengo para con el pecado. Primera de Juan 3:6. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo, aquí viene la clave.
todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, la semilla de Dios, la naturaleza divina de la semilla de Dios, permanece en nosotros. O sea, la nueva naturaleza creada por el Espíritu permanece en nosotros. Permanecemos en Cristo y no puede pecar. No podemos dedicarnos al pecado. No es que no queremos, no podemos dedicarnos a vivir fuera de la ley de Dios. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios. O sea, para que tenga un ejemplo, usted nunca va a ser perro, aunque viva una vida de perro. ¿Sí? O aunque juegue con sus hijos o sus nietos a jugar a los perritos, supóngase. Usted siempre va a ser lo que es, una persona humana, ¿sí o no? Porque tiene naturaleza humana. ¿Sí o no? Sí. Usted, si es hombre, siempre va a ser hombre, aunque se opere y se haga una transferencia hormonal, como es un cambio hormonal. Usted siempre va a ser hombre si nació hombre, por más que se opere y se cambie los genitales, va a seguir siendo hombre. Y cuando le hagan análisis clínicos, usted va a tener que tener la referencia de los hombres, aunque tenga toda la apariencia de una mujer, porque es hombre. Y así lo mismo la mujer. Por más que se llene de anabólicos y por más que se llene de testosterona sintética, sí, bueno, le va hasta crecer la barba, si quiere. Pero va a seguir siendo mujer. Y después los desórdenes físicos y fisiológicos que vienen después de esos desórdenes hormonales, bueno, le cuento, ¿no? Agarrate, Catalina, después de unos años de hacer ese lío, de cambiar lo que no se puede cambiar, mamá. No sé cuánto vivís, pero no mucho. Bien. Entonces, esa naturaleza nueva no es que vos tenés que hacer un esfuerzo para odiar al pecado. Lo odias por naturaleza. No sos lo que ya no sos. No tenés un alma que está de acuerdo al pecado, sino el Espíritu Santo que vive en vos, más el Espíritu regenerado, que lucha contra el pecado, se opone al pecado, dice la Biblia. El Espíritu se opone al pecado y tenés la presencia del Espíritu Santo que es uno con vos, dentro tuyo, están entrelazados tu espíritu humano con el Espíritu del Señor. Por lo tanto, tu naturaleza interior aborrece el pecado. Por eso te pasa como a Pablo, en el hombre interior me deleito en la ley de Dios y en mi mente, pero en mis miembros encuentro otra ley que se rebela contra la ley de mi mente y la ley de Dios, decía Pablo. Ay, por Dios, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y él dice, gracias doy a Jesucristo, Señor nuestro, porque por Jesucristo seremos librados de este cuerpo con naturaleza pecaminosa, que siempre nos va a tender hacia el pecado. Pero la nueva naturaleza que ama la justicia, que ama la verdad, que ama la ley de Dios, se deleita en la ley de Dios, ama, quiere los mandamientos y quisiese que pudiese Dios ya entrar todo en su cuerpo y ya no tener más tendencia pecaminosa. Ya no le gustaría ser más ni impaciente, ni irascible, ni mentiroso, ni andar mirando cosas que no tiene que ver, no, ya no caer nunca más en esas cosas. No quiere caer nunca más en nada. Ni en ningún pecado, ni en ser ni siquiera mal hablado, no quiere nada. ¿Por qué? Porque tiene una nueva naturaleza interior, ¿sí? La simiente de Dios le protege y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, ya une el punto 1 y 2, ¿vio? No es de Dios. Entonces cuando llega el último día, ¿dónde va? Al Hades. Se cae solo, no vienen los ángeles, se cae solo. 3. La profesión de fe y servicio, si son llevados hasta el fin, como al principio, evidencian que mi fe
es fe salvadora. La profesión de fe y servicio, si son llevados hasta el fin como en el principio, evidencian que mi fe es fe salvadora. Hebreos 3:14. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Se refiere a la confianza en Dios, la entrega a Cristo. Somos participantes de Cristo con tal que retengamos firme, no más o menos, sino firme ¿hasta cuándo? Hasta el último día. ¿Qué cosa? La confianza ¿de cuándo? Cuando nací de nuevo, la del principio. La misma, porque es la misma. No hay forma de cambiar, porque si uno es de Dios y este Dios es nuestro Dios eternamente y para siempre, Él nos guiará más allá de nuestra muerte, o más allá de la muerte, decía el salmista en el Salmo 84. Evidentemente, los que participan un tiempo y tienen confianza por un tiempo entran en las tres primeras categorías de la parábola del sembrador. ¿Recuerda? Que algunos un poquito, otros un poco más de tiempo y otros por una razón o por otra abandonan. Pero la Biblia dice que los que conservan con un corazón bueno y recto la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Habla de esta categoría de personas que perseveran en la confianza del principio dando fruto continuamente. ¿Cuál fruto? Uno de ellos, amar al hermano de su congregación y a todo el resto de los hermanos. Y también el otro punto era el desprecio natural, no forzado ni fingido, por el hacia el pecado. Esa actitud y esa condición, si yo la conservo hasta el fin, ahí unimos 3 puntos ya. Me están dando la convicción bíblica y no apenas subjetiva de que, yo siento que soy de Dios, porque el Espíritu me puso en el corazón que soy de Dios. Ya le dije que muchas personas en el mundo creen que van al cielo y todas las que van por el camino ancho creen que van al cielo y muchas de ellas están muy seguras y otras que se matan y tienen causas a veces muy violentas y lo hacen con total convicción y van al infierno. ¿Por qué? Y porque no son salvas por el Evangelio de Cristo. Hebreos 6:10, como una palabra de aliento también a los que tienden a aflojarle en el camino, ¿no? Porque a quién no le ha pasado que se le aflojan las piernas de caminar en la fe, ¿no? Que viene una lucha y viene otra lucha y un luchón más grande y un problemón más grande. Y bueno, dice, con este terminamos y cuando terminamos arranca la semana con otro y decimos, será de Dios. ¿A cuántos les ha pasado? Hay varias coincidencias. Sí, a todos un poco nos pasa. Decimos, bueno, ya con esta terminamos. Y arranca de vuelta. Dios mío, Jesús. A veces llévame Jesús, llévame Señor, dice alguno. ¿A cuántos no lo han dicho alguna vez? Hay bastantes coincidencias también. Bien. Pero ánimo, porque dice en Hebreos 6:10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Aquí viene la conexión de algo que muchos desconectan. No, yo no voy a la iglesia, pero sirvo a Dios. Mire cómo aquí está la conexión y eso es un argumento incorrecto. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, su persona, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. O sea, servir a Cristo es servir a los santos y seguir sirviéndoles aún. No, yo 20 años atrás trabajaba en la iglesia, era un tigre. Vos sabés, ayunaba 40 días y 40 noches. Hasta compré un helicóptero para la iglesia, yo me acuerdo. Íbamos a buscar a los hermanos en helicóptero, por exagerar. ¿Y ahora qué haces? No, yo ya me cansé. Evidentemente no hay esa perseverancia, ese flujo de amor del principio. Hay un relegamiento total, un relajamiento que por allí puede indicar que en realidad era pura espuma, lo demás no era consistente el amor o la naturaleza salvadora de esa persona. O salvada, perdón, de esa persona.
Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. ¿Pero para qué? Para plena certeza de la esperanza. O sea que si usted le afloja al servicio en amor a sus hermanos para Dios, estamos conectando los 3 puntos, si usted le afloja, usted puede que pierda la certeza y usted sabe, y sí, yo siento que soy salvo, pero al final los salvos son santos y sirven, pero yo no sirvo porque no estoy sirviendo como debiera, o sea, y no tengo esa certeza. Bueno, tengo una triste noticia en ese caso, un problema suyo, que tiene que resolver con Dios, y por supuesto Dios le va a ayudar, naturalmente, pero yo no se lo puedo resolver. Usted va a venir a mí, me va a decir esto, y yo le voy a decir, soy salvo yo, y yo no te puedo decir eso. Las Escrituras te lo tienen que decir, y tu corazón te lo tiene que decir a través de lo que la Escritura dice. No utilices el método de la subjetividad y del sentir interno de la salvación, porque, ya te digo, el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Así que cuidado con basarse en la convicción del corazón. Puede que sí y puede que sí, puede que sí, porque el que es salvo siente que es salvo. Pero basarse solo en eso no es lo correcto. ¿Está bien? Y hay mucha gente que se basa solo en eso. Hay gente inclusive que se basa en las obras, sabiendo que la salvación no es por obra. Sí, yo hice la oración de fe, yo me bauticé, yo leo la Biblia, yo oro, yo me congrego, yo diezmo y ofrendo. Entonces por eso te va al cielo. Sí, no. Puedes ir al infierno y todo con tu sobre, diezmo y todo. Ahora, justamente estos maestros le van a hablar, no, vos podés vivir como quieras, pero tu diezmo no te olvides, pues si no te va al cielo. Bueno, Mateo 10:22. Esto es algo que conecta también con esa profesión de fe que tiene que ver, dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Este de todos, obviamente, implícitamente, excluye a los que son de Cristo. Porque si vos decís, no, a mí en la iglesia me aborrecen todos, y yo aborrezco a todos los de la iglesia, y yo aborrezco a los del mundo, y a mí en el mundo me aborrecen todos. Entonces hay un problemita más mental que otra cosa ahí, porque no está bien. O sea, vos tenés que amar a tus hermanos, pero por causa de amar a Cristo y su palabra, y servir a Cristo y servir a los hermanos, y andar en la palabra, aborrecer el pecado, el mundo te termina aborreciendo a vos, a mí y a cualquiera. ¿Está? Pero el que persevere hasta el fin en esa condición, porque vemos una movida de la iglesia, siempre tratando de caerle bien a las autoridades, caerle bien a la sociedad, tratar de recibir premios, ya sea en la música, ya sea, ¿vieron? Porque hay tratar de caerle bien, ¿no? Y hacer temas musicales o CDs, o bueno, ya el CD ya no se habla, ¿no? Pero bueno, producciones musicales donde le cae bien a todo el mundo y podés salir en los programas también de los mejores artistas y eso, y son cantantes cristianos, dicen, y en realidad hay una ensalada un poco de todo. Y no son aborrecidos, en realidad es porque buscan la simpatía del mundo. Eso puede hacerse del lado de la política, del lado del arte, del lado de la música, se hace. Tratar de buscar cierta amistad con el mundo, pero la Biblia dice lo contrario, el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. No sé vos qué escogés, si ser amigo del mundo o ser enemigo del mundo. Bueno, un poco y un poco, amigo de Dios y del diablo es lo mejor, porque no te odia ninguno. No. ¿Por qué? Porque Dios dijo, el que no junta conmigo, desparrama, y el que no es con nosotros, contra nosotros es. Entonces, o con Cristo o sin Él, en el medio no podemos estar. Yo no me puedo poner una camiseta mitad de River y mitad de Boca. O me pongo la camiseta de River este domingo, o me pongo la de Boca. Ahí te quiero ver este domingo. Yo no me pongo ninguna por las dudas, por si pierdo. ¿Cuántos no irán al culto de la tarde por ver el partido de River y Boca?
Imagínense, diga que no juegan a la mañana, juegan a la tarde. Entonces podemos ver el partido nosotros. Bien. 4. No, todavía no. El 3 todavía. Recibir y vivir por la palabra de Cristo es evidencia de comer el pan de vida eterna. Este es un punto que creo que es... por ahí puede confundirse, por eso lo metí aquí como entremedio, ¿no? Fíjense, Juan 1.1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, la palabra. Recuerden que aquí la palabra que se traduce como verbo, en realidad es la palabra logo, la palabra griega que significa palabra, ¿sí? La palabra era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, Jesucristo. Y habitó entre nosotros, Jesucristo. Y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto lo escribe Juan cuando lo vio en el monte de la transfiguración a Jesús. Juan 5.24 escribe, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Fíjense un poquito esto. No estamos hablando de la doctrina de la seguridad de la salvación, pero este versículo encaja muy bien en esa doctrina, en el de la seguridad de la salvación. Yo no estoy hoy desarrollando la doctrina de la seguridad de la salvación, sino que estoy dándole herramientas al oyente para que sepa si tiene esa seguridad. La doctrina de la seguridad de la salvación es algo que podemos desarrollar, pero es general. Ahora el problema es la pregunta, si vos tenés esa seguridad. Bueno, eso estamos respondiendo hoy, no desarrollando la doctrina. ¿Está? Te estoy dando elementos prácticos concretos para que vos digas, yo puedo tener esa seguridad, que en mi último día mi alma será conducida por los ángeles de Dios al paraíso. ¿Bien? Entonces, ¿qué es esto? Dice, el que oye y cree al que me envió, tiene vida eterna. No vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Si se pierde la salvación, como algunos preguntan, si ha pasado de muerte a vida, ¿se puede pasar de vida a muerte? Y después, pero la perdió. Y después, como pasa otra vez, cree otra vez y pasa de vida a muerte y de muerte a vida y de vida a muerte. ¿Cuántas veces se puede pasar? Vos le preguntas. Pero no vendrá más a condenación. ¿Pero cómo? Si la perdió, va a condenación. No, porque ha pasado de muerte a vida. Sí, pero la perdió. Bueno, entonces va a condenación. ¿Y entonces por qué dice que no vendrá a condenación? ¿Y por qué ha pasado a vida? Y bueno, entonces se enreda en un argumento que no tiene sustento. ¿Te das cuenta? Aquellos que dicen que se pierde. El problema no es que se pierda o no se pierda, sino, ¿la tenés o no la tenés? Ese es el punto. Porque la seguridad de la salvación la podemos desarrollar, la doctrina. Pero no estamos desarrollando eso. Estoy mostrando hoy a vos, mi amado hermano, si esa seguridad, que no estás seguro, si es segura, si vos la tenés encima, porque eso es lo más complicado de todo. Si vos no sabés la doctrina de la seguridad de la salvación, ¿cómo va a estar seguro de algo que no es seguro? Entonces no es seguro, nada de seguro. ¿En qué estamos? Y vamos viendo. Cuando llegue el último día me enteraré. Así viven algunos cristianos. ¿A usted le gusta vivir así? La verdad que no es la forma que Cristo diseñó, porque la palabra enseña así. Pero bueno, está interesante el desafío. ¿Amén? No estamos discutiendo esta mañana si se pierde o no se pierde la salvación, sino lo que estamos discutiendo hoy, si quieren, vale la palabra, es si vos, para con vos mismo, decís, yo tengo la vida eterna y el último día, si fuera este, yo sé dónde voy. Eso estamos discutiendo hoy, ¿tá? No el tema de la seguridad de la salvación. Bien. Juan 6:47, de cierto os digo, el que cree en mi palabra tiene vida eterna. Ahora, si tiene vida eterna, la vida es eterna, no es temporal. Si es eterna, no es temporal. Y si se pierde, entonces no era eterna. Porque si es eterna, entonces es eterna. ¿Ah? Eterna significa eterna, o sea, que no se pierde. Bueno, yo soy el pan de vida. Vosotros, vuestros padres, comieron el maná del desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que come no muera. ¿Cómo? Come y se muere. No, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera de este pan, vivirá para siempre. Ay, pero si pierde la salvación, entonces ¿cómo vive para siempre? Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Claro, Jesucristo estaba utilizando una figura, ¿no? La del pan y el vino, para simbolizar su carne, que a su vez era el verbo,
o la palabra que se hizo carne. O sea que el que come de Cristo, o el que se alimenta de Cristo, de su carne, de su sangre, pero es que es un caníbal. No, es que eso es lo que entendían los judíos. No les entraba en la cabeza que estaba hablando de que Él es el verbo de vida, es la verdadera comida, el pan del cielo, como el maná venía del cielo, pero era pan físico, aunque sobrenatural, pero físico. Él es el pan espiritual que se manifiesta físicamente, pero no te comes a Jesús. Comes del verbo de vida, de la palabra de Dios. Por eso entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede dar este comer su carne? ¿No? Jesús le dijo, para embrollarlos más todavía, le dice, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Ay, diría la gente. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Sin lugar a dudas, la palabra de Dios es aquel que la ama y la come, es aquel que se alimenta de la vida. Vos podés leer muchos libros muy científicos, libros que hablen de la conducta humana, libros que hablen de muchas cosas, pero eso no es pan de vida, es ciencia humana. ¿La da Dios? Sí, pero no es pan de vida. Vos si te alimentás de eso y vivís de eso, por allí es una evidencia de que no estás teniendo la vida eterna, porque solamente el que come el pan de vida es el que tiene vida eterna permanente en él. Por eso en Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según tradiciones de hombres, conforme a los rudimentos del mundo. Hay muchos libros de filosofía y de grandes estudios y de grandes escritores que hablan cosas y filosofan un poco sobre la conducta humana y sobre cómo hay que vivir y cómo hay que llevar adelante la vida y hay que hacer esta tarea. Algunos hasta, hacen cosas raras también, ¿no? Ahora hay otra ciencia que se llama, entre las que analizan el pasado, regresan al pasado, van hasta el infierno, suben, bajan, el control mental. Y después todas las cosas que son de la ciencia, aprobadas por el Estado, y otras que son pseudociencias y cualquier cosa. Ahora, cuidado, dice, que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y sutilezas. ¿Sutilezas qué son? Cosas que son muy, muy difícil de diferenciar. Claro, exactamente. Muy difícil de darse cuenta. Es muy sutil la diferencia, pero son huecas. No tienen esencia de vida. Mirad, que nadie les pase un libro y ustedes comienzan, no, este es el libro para arreglar mi vida. Este es el libro que yo voy a leer para que mi vida cambie. Mirad, mi hermano o primo. Porque si fuese mi hermano leería la Biblia. Porque el que lee la Biblia tiene vida eterna. El que come del verbo de vida tiene vida eterna. Y eso, si usted ama la Biblia, usted tiene vida, es una señal más de que tiene vida eterna. Ahora, si usted ama la biblioteca, el Congreso, no le puedo decir lo mismo. ¿Puede amar la biblioteca, el Congreso? Sí, me parece fantástico. ¿Lee 100 libros? Me parece absolutamente impresionante, maravilloso. Ahora, ¿lee la Biblia? No. Es una torpeza muy grande. Mirad que nadie os engañe, porque, dice, son conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Todo lo que es según Cristo, ¿dónde está? En la Biblia, hermano. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. No hay un cachito de Dios en Jesús, hombre, que habita en Cristo corporalmente
Dios. Todo Dios está en Cristo. No es el tercio de Dios, Jesucristo, un tercio el Espíritu Santo, un tercio el Padre y un tercio Jesús. No. Toda la plenitud de la deidad está en Cristo, y si Él es el Verbo que se hizo carne, entonces toda la plenitud de Dios está en la Biblia y en la persona de Cristo. Que nadie te engañe con un librito por ahí, con huecas sutilezas. Son cosas muy sutiles que parecen ciertas, que parecen reales, otras que son reales igual que la Biblia, pero la Biblia lo dijo primero, porque la Biblia siempre tenía razón. ¿Está? Entonces, cuidado con eso. Y ahora sí, cuarto y último punto. Cuando mi idioma es el del cielo, se evidencia entonces mi pertenencia o mi ciudadanía espiritual. Podemos conectar lo anterior a este, si quiere, porque yo hablo con ese idioma. No es que hablo en Reina Valera 1960. Vosotros, hermanos, estáis completos en Él. No tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Para eso tenéis al pastor Carlos. ¿Me entiende la ironía? Usted tiene que hablar con los principios de la Biblia. Hijitos, vosotros sois de Dios y habéis vencido. Fíjese que no dice y vencerán. Me gusta esto. Y habéis vencido. ¿Algunos se acuerdan qué pretérito está este tiempo de verbo? A ver las maestras. Pero es pasado, es un pasado. Parece que algunas maestras no tienen muy seguros los tiempos de verbo todavía. Bueno, vamos a disculpar que están en la escuelita. Pues nosotros estamos en otras cosas. Estamos en las cripto. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo. Y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. Y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye, no entienden nuestro idioma. Nos tratan de loco, de gente que le lavaron el cerebro. Entonces eso te está confirmando, y estamos hablando de gente de su cabal normal, no como vos. Todos aquí estamos, espero, en nuestro cabal normal. ¿Sí? Eso te dice, mi amado, que aunque hables rectamente y correctamente, el mundo no te va a oír, porque no es de Dios. En cambio vos sí, y tus hermanos te oyen y te entienden porque vos hablás de la palabra. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿En qué? En el espíritu con que hablas, en el de la Biblia o en el espíritu del mundo, aunque use palabras de la Biblia. Recuerde que las religiones, la mayoría salieron de la Biblia. Entonces cierro nuestra prédica de hoy con Job 19:25. En sus peores momentos de sufrimiento, en los momentos más difíciles de su vida, habiendo perdido a sus hijos, porque los mató el enemigo, habiendo destruido su casa, habiendo muerto toda su hacienda, toda su riqueza, habiendo perdido la salud y habiendo sido despreciado por su propia amada esposa y despreciado por sus propios amigos, atacado por Satanás por todos lados. El único que lo estaba comprendiendo a Job era Dios. Hay momentos en la vida, hermano, que aún ni yo te voy a comprender, porque soy hombre.
y quizá no te pueda comprender, porque soy un torpe ser humano, quizá un poco más torpe que vos en muchas áreas. Entonces me va a pasar lo que quizá le pasaba a Bildad, Subita, al temanita, y no me acuerdo los nombres de los amigos de Job, ahora se me fueron. Pero ellos eran sinceros cuando se expresaban con Job, pero no lo comprendían a Job. Estaba en gran sufrimiento Job. Él, a pesar de todo, estaba seguro. Porque él, cuando recibió todas las malas noticias, él se postró, y ya cuando estaba harto de todo, se postró y adoró a Dios. Y dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y no pecó Job con su lengua, dice, con su boca. A pesar de que él estaba muy mal, pero muy mal. Imagínense la condición de ese pobre hombre. No sé si alguno de nosotros llegamos a semejante condición, pero él, tirado en el piso, llorando, me imagino, adoraba a Dios. Y en una de esas discusiones, en el capítulo 19, verso 25, él suelta una frase que revela en su peor momento, saca lo mejor de él, la fe de Dios en un hombre de Dios. La fe salvadora, la fe que tienen los creyentes genuinos. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. O sea, él sabía que el Redentor iba a resucitar. Y después de deshecha hasta mi piel, o sea, después de muerto, en mi carne, no dice en mi espíritu. Esto habla de la fe en la resurrección de los muertos. Fíjese que este es el libro más antiguo de la Biblia, más antiguo escrito antes que el Pentateuco. En este libro ya se revela la fe salvadora y la resurrección en cuerpo y espíritu. Y después de deshecha hasta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos le verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Aunque estoy hecho pedazos, aunque sé que me estoy muriendo, aunque sé que me voy a morir probablemente así, yo voy a ver a mi Dios, a mi Redentor. Él sabía que era un pecador, pero él sabía que iba a ver en su carne a Dios. Esto habla de la seguridad de un hombre que, estando casi muerto y teniendo todo perdido en esta vida, lo único que no perdió es lo que no hay que perder jamás: la fe de Dios en Dios, la fe de Cristo en Él. Esa es la fe que salva, que se manifiesta con estos 4 puntos que te hablé, que te van a ayudar. Porque va a llegar un momento en la vida que te va a dar ganas de tirar todo por la ventana, si no te llegó ya más de una vez. Pero la fe en Dios es la que te va a llevar al final del camino. O en el medio de la tempestad decir: Señor, ayúdame, porque mi corazón se derrite, desmayo, no aguanto más, pero te tengo a ti, Señor. No me sueltes, no me dejes, susténtame. Vivifícame con tu palabra, sáname y seré sano, líbrame de mis adversarios que me oprimen cada día. Señor, transfórmame, cámbiame, vivifícame. ¿Y usted cree que Dios no lo hará? Claro que lo hará, porque Dios no desoye la oración del afligido ni del menesteroso que clamare a Él. Por tanto, oremos. Señor, nuestras almas te necesitan. Nuestro corazón muchas veces desfallece. Pero sé que ya nuestro Redentor ya vive y que ya ha resucitado y que vendrá por nosotros, aún en estos tiempos duros, y no sé cuán duros pueden ser en el futuro, Señor. Pero te ruego, por favor, Padre,
susténtanos y ayúdanos a permanecer firmes, siendo santos y sirviendo continuamente a tu pueblo, a tus santos y sirviéndoles aún. Ayúdanos a ser de aquellos, no de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Padre, no te ruego solamente por los presentes hoy, sino por los que están ausentes por diversos motivos, sea por enfermedad, por accidente, por desaliento, por desánimo, inclusive hasta por rebeldía. Señor, perdónales sus pecados y no les tengas en cuenta sus maldades también. Señor, nos deshacemos de toda ira, toda malicia, toda maledicencia. Señor, tú sabes que nuestro corazón a veces se enardece y profiere palabras, aún contra ti, cuestionándote y enojándonos por las circunstancias, ofendiendo en la mente y en el corazón a nuestros hermanos. Pero Padre, tú nos enseñaste que la verdadera fe se manifiesta de 4 formas muy especiales. Ayúdanos, Señor, a que todos los días de nuestra vida se manifieste prácticamente nuestra fe, para que cuando llegue el último día podamos abrir los ojos y ver a tus ángeles que nos esperan para conducirnos a la morada celestial. En el nombre de Jesucristo, gracias, Señor, por esta fe. Y todos decimos, amén.